Lema, ¿no? Ganador, Baluarte también, claro, ganador de la región Hola, metropolitana. buen día. Buenos días y felicitaciones. Exactamente, la Felicitaciones, gran mayoría de la región profesor. metropolitana y sobre todo a nivel nacional en este proceso constitucional que se empieza a rearmar nuevamente el mapa político. Primero, felicitaciones por el logro del Partido Republicano. Son 22 escaños, no es menor como lo decían ustedes en el estudio, porque efectivamente va a permitir el poder de veto y así también sumando mayorías, que vamos a ver lo que va a pasar ahora, cómo se van a relacionar con Chile Vamos, es buscar tener estos 3/5 para poder avanzar en distintas normas. ¿Cómo se instala el Partido Republicano, Luis, efectivamente, y cómo va a ser los acuerdos que van a generar a partir del 7 de junio cuando se instalen en el ex Congreso de Santiago? Bueno, muy buenos días, Silvia. En primer lugar, muy buenos días a todos los que están en el estudio. Buen día. La palabra que creo que resume la actitud de republicano en este nuevo proceso es humildad. O sea, nosotros recibimos este caudal de votos literalmente con mucha humildad, nos hacemos cargo de la confianza que cada uno de esos electores puso en nosotros y vamos definitivamente con una actitud republicana, es decir, a conversar. Nosotros siempre hemos estado abiertos a las mejores ideas, vengan de donde vengan. Y hoy día nuestra actitud es la de salir adelante con este proceso con el mejor producto posible, pensando siempre en el bien de Chile. Ahora, Chile Vamos tiene 11 escaños y durante todo este proceso, después de lo que fueron las elecciones presidenciales donde fue el Partido Republicano en conjunto con Chile Vamos, en esas elecciones hubo un quiebre, hay que decirlo, con el sector de la centro derecha, en donde durante toda esta campaña ustedes fueron bastante críticos con este sector, asegurando que había pactado con el Partido Comunista en este acuerdo constitucional. Hay una serie de bases institucionales donde ustedes, como el Estado subsidiario, quieren que siga así tal cual es la Constitución, un Estado democrático, que finalmente es lo que se llega a un acuerdo. ¿Cómo pactar? ¿Cómo llegar a un acuerdo con Chile Vamos? Que me imagino que por ahí va a ir el lineamiento que van a realizar ustedes como republicanos. Sí, definitivamente yo no veo con gravedad los roces, porque lo entiendo así, que han habido entre el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos. Creo que son, relativamente hablando, superables, especialmente a nivel de las directivas. A veces las bases puede ser un poquito más difícil, pero yo me veo por lo personal, y creo que hablo por los demás consejeros republicanos electos, dialogando con Chile Vamos, en este caso con los consejeros de la UDI, de Renovación y de Evópoli que hayan llegado allí. Y respecto del poder de veto que se supone que tiene el Partido Republicano, porque con sus solos votos podría, yo siempre, creo que hay que preguntarse el veto frente a quién, ¿no? Porque al final la izquierda no se acerca a los 3/5 que necesita para poder decidir, ¿no es cierto?, sin el resto. Y por lo tanto, los 3/5 tendría que hacerlo el apruebo dignidad con Chile Seguro, ¿no? Yo veo eso bastante difícil, honestamente. Creo que va a ser mucho más fácil, pese a los dichos de Gloria Hood en alguna oportunidad de que parece que sería más fácil pactar con el PC que con nosotros. Gloria Hood es de Evópoli, le tengo el mayor de los respetos, pero está sola, y tiendo a pensar que en Renovación y en Chile Seguro vamos a tener mucho más empatía que lo que puedan tener ellos con el Partido Comunista. Tenemos preguntas desde el estudio. Señor Silva, ¿nos escucha? Sí, nos escucha, me imagino, ¿no? Muy bajito te escucho, la verdad. Bueno, primero lo felicito. Bajito, si no yo le voy contando. Sí, no, primero felicitarlo por su triunfo, digamos, que merece un reconocimiento. Usted ha hecho un trabajo en redes sociales bien interesante, súper didáctico. Yo lo he seguido a través de secuencias de video, o sea, fue una campaña bien original. Fue algo bien progresivo lo que pasó con su figura en particular. Y bueno, y eso merece el ingenio, la creatividad y el intelecto merecen, por supuesto, un reconocimiento. Yo quería preguntarle cómo entender la narrativa republicana. A ver si usted me puede explicar. Porque si yo no entendí mal, el Partido Republicano era de la idea de cerrar el proceso el 4 de septiembre. Ustedes decían, bueno, aquí hubo un proceso constituyente que se abre en noviembre del año 2019 con el acuerdo. Nos llevan, digamos, por el tránsito de la elección de una convención, todo lo que ya sabemos. Ustedes tuvieron algunos miembros de la convención, se sale, gana el rechazo, ustedes estuvieron siempre por el rechazo, se cierra el proceso. Y en ese tránsito ustedes decían, bueno, se cierra el proceso y debe operar, digamos, la permanencia de la Constitución del 80. Luego vía legislativa, se habilita un nuevo proceso
que es básicamente una cirugía política, porque no hubo un momento constituyente. Perdón que lo diga, pero lo que vimos ahora es un acuerdo de la élite política, una oferta de la élite política al soberano, pero no es una decisión del pueblo de llevar adelante un proceso constituyente. Y ustedes dicen, ok, nosotros respetamos esto porque es una reforma constitucional, pero entramos al proceso no creyendo en la necesidad de una nueva constitución. Ustedes igualmente presentan lista, participan, respetan la ley, perfecto. Pero desde el ADN republicano, entiendo, y a lo mejor estoy equivocado y ahí usted me corrige, nunca creyeron en que Chile necesitara una nueva constitución, sino que ustedes creían que la constitución del 80 podía ser modificada en algunos aspectos estructurales y que no era una necesidad tampoco prioritaria para las personas. Yo a José Antonio Kast como candidato presidencial lo escuché muchas veces decir que la constitución, el cambio constitucional no era una prioridad. Entonces, la narrativa, ¿cómo entendemos eso? Que ustedes entran a un proceso en el cual nunca creyeron. Ya, muchas gracias por la pregunta. Mira, respecto de la narrativa, el Partido Republicano ha tenido una sola desde el estallido social a la fecha. O mejor dicho, cuando semanas después del estallido se instaló la idea de una nueva constitución como el chivo expiatorio de todos los males de Chile. Y esa narrativa es muy sencilla. Nosotros no creemos en el diagnóstico que se instaló de que la Constitución sea la causa de todos los males. Y cuando hablo de todos los males estoy pensando en los problemas que tenemos en educación, salud, seguridad social, vivienda, medio ambiente, inmigración, suma y sigue. Como no creíamos en el diagnóstico, definitivamente no compartimos la terapia que se propuso, que es hacer una nueva Constitución. Y esa es nuestra narrativa. Y lo que es muy interesante de tu pregunta es que, y creo yo que el análisis está por hacer, es cómo se explica que el partido que ha sido más reacio a un proceso constitucional en las dos oportunidades que Chile se ha dado, ha concentrado el mayor número de votos en esta elección. Es el punto. ¿Qué es lo que nos dice esa votación? Bueno, claro, porque definitivamente hay muchas... Sí, perdón, sí, muchos motivos y todo. Y en ese sentido, Luis, también para darle la palabra a Mauricio Morales, que está acá en el estudio con nosotros, ¿qué tanto temor existe a un rechazo de este texto constitucional en diciembre? Bueno, temor yo no tengo ninguno, honestamente no es un sentimiento que me acompañe en este proceso. Creo que cualquiera sea el resultado del proceso el 17 de diciembre, cómo culmine, a favor o en contra de la nueva Constitución, me parece que son dos posibilidades que ya están previstas en la reforma constitucional y en ninguno de los dos casos creo yo que hablaría de fracaso. Y perdón, la primera parte de tu pregunta fue... Finalmente de qué iba a pasar si existe el mismo rechazo, que fue lo que dijo Juan Ignacio Latorre, de que ustedes como derecha, teniendo ya los 3/5, efectivamente estaba más fácil la posibilidad de que se rechace este texto constitucional. Cierto, de hecho yo pienso que el rechazo, si se instala, va a venir de la izquierda. ¿Por qué? Porque las bases, el trabajo que están haciendo los expertos y lo que se prevé que va a pasar en el Consejo Constitucional, todo esto apremiado por un tiempo súper corto, que son los 5 meses, va a dejarnos probablemente con un producto final, una propuesta constitucional al pueblo de Chile bastante cercana a lo que tenemos hoy, que es precisamente lo que la izquierda, más dura especialmente, quiso cambiar. Por lo tanto, las razones para aprobar yo las veo difíciles. Ellos han insistido mucho en el problema de la legitimidad de origen y Dios quiera que con este nuevo proceso puedan superar esa objeción y aprobar el resultado final que llegamos a... Va a ser al revés ahora. El apruebo va a estar por parte de exacto, al revés. Claro. Mauricio, es que el profesor Silva o el señor Silva pone algo aquí súper central, que dice, ¿cuál es la explicación para que el único partido que ha sido más reticente a un cambio constitucional en Chile como una necesidad orgánica del país sea el que precisamente en un proceso constitucional tiene la mayor cantidad de escaños? Que es una pregunta que a mí me parece que es clave para poder entender. ¿Qué explicación tienes tú para eso? O sea, creo que el Partido Republicano capturó dos cuestiones que para mí son muy relevantes. La primera es la decepción con el proceso anterior y la segunda es el hartazgo
o la fatiga por el mismo proceso constitucional. Eso no lo consiguió el Partido de la Gente, lo consiguió el Partido Republicano y adicionalmente la votación nula y blanca que empujó a más de un 21%, que es una cifra histórica. Lo que me gustaría preguntarle a Luis es lo siguiente. ¿Cómo ves tú el hecho que se podría producir de que el Partido Republicano prácticamente pueda, lo voy a decir casi en términos exagerados, pueda escribir esa nueva constitución, sin perjuicio que esa nueva constitución venga marcada por los 12 principios constitucionales y por el anteproyecto de la comisión experta, y entregar esa constitución para que sea firmada por el presidente de la República, Gabriel Boric, que es del otro extremo del arco político? ¿Eso no te parece que es una situación un poco difícil de comprender para la ciudadanía, dado que tenemos un centro totalmente ausente? Hoy día no hay centro. Y dicho eso, ¿cómo el Partido Republicano pretende avanzar un poco más hacia posturas moderadas con el fin de presentar un texto que finalmente sea aprobado por la ciudadanía? Bueno, definitivamente, y lo decíamos al principio, el espíritu del Partido Republicano en este proceso es el de colaborar para que resulte lo mejor posible, siempre pensando en el bien de Chile. Evidentemente, cuando nos comparamos con el Frente Amplio del Partido Comunista, las ideas que tenemos respecto de qué es mejor para Chile son diferentes. Y ahí es de esperar que seamos capaces de llegar a acuerdo, por último, en ir reduciendo la Constitución a unos mínimos que definitivamente compartimos y que yo creo que hoy día hay un diagnóstico bastante claro. De hecho, las 12 bases son muy útiles y esperemos que el anteproyecto también lo sea. Pero definitivamente, como tú bien lo ves, el presidente Boric creo que va a estar en una situación bastante incómoda al término de este proceso, porque yo me atrevo a adelantar que desde el punto de vista de ellos, lo que termine de aquí sea una constitución, como ya lo decía antes, por distintos factores, bastante parecido a lo que tenemos hoy. Y desde la óptica de ellos, eso es una constitución de derecha. Y yo nunca he creído realmente en el problema de la objeción democrática como una verdadera razón para objetar esta constitución. Ver, Silva, a ellos lo que les molesta es el contenido. Entiendo. Por lo tanto, hablemos del contenido. ¿Usted cree en los derechos sociales consagrados en la Constitución? Salud, educación, vivienda, en fin, un derecho a un salario justo. Hay muchas constituciones latinoamericanas, incluida la propuesta que fracasó aquí el 4 de septiembre, que tenía una larga lista de derechos sociales que estaban consagrados constitucionalmente, independiente del correlato que tengan en la realidad. Pero yo le tengo que preguntar por el texto, porque eso es lo que usted va a trabajar. ¿Usted cree en eso o es partidario de que los derechos sociales no estén consagrados constitucionalmente? O algunos de ellos, a ver si nos puede contar. Definitivamente esta no es una materia de fe, no son artículos de fe lo que estamos discutiendo, sino una cuestión bastante técnica y política a la vez. Yo definitivamente creo importante que hoy los llamados derechos sociales estén reconocidos en el texto de la Constitución, como de hecho lo están. Aquí hemos tenido discusiones con algunos representantes del Partido Comunista porque dicen los derechos sociales no están garantizados en la Constitución, y yo les respondo, sí están garantizados en la Constitución, lo que pasa es que no están garantizados como a ti te gustaría que estuvieran garantizados. Y esa es precisamente la discusión política. Lo que a mí me parece fundamental en este punto de la discusión constitucional es ser muy responsables con las esperanzas de las personas. Porque cuando se les promete, como ocurrió lamentablemente con el proceso anterior que culminó el 4 de septiembre, que con una nueva constitución, su salud, la educación de sus hijos, su seguridad social, la vivienda o el medio ambiente van a cambiar prácticamente de un día para otro, eso es falso. La Constitución no produce esos cambios, es pura ilusión. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista social, porque tú generas unas expectativas que después se ven frustradas y generas mayor indignación, mayor escepticismo, mayor molestia con el mundo político. Insisto, yo quiero reconocer los derechos sociales en la Constitución, pero al mismo tiempo quiero ser muy responsable con la manera en cómo se van a garantizar. Y allí el legislador juega un rol fundamental, lo cual nos lleva a un punto que ya conversamos un poquito, que es aspirar a tener una constitución bastante liviana en su estructura, pero poco el ambiciosa. Estado social democrático que está dentro de las 12 bases institucionales que incluso llegó Chile Vamos a un acuerdo, se dio a esto, ustedes no lo consideran, entonces sería como uno de los puntos que ustedes remarcarían quizás no avanzar en esa línea. O sea, definitivamente el contenido de esa cláusula es lo que vamos a discutir. Lo que no vamos a discutir, porque
somos republicanos es que esa cláusula está en el texto de las 12 bases y tiene que pasar a la Constitución en principio. El Estado de Chile es social y democrático de derecho. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? No está definido en ninguna parte. No están los manuales de estudio, no están las bases, no estamos vinculados a ningún contenido específico. Y precisamente la discusión en el seno del Comité de Expertos se ha dado en este punto y en el seno del Consejo Constitucional se va a dar en ese punto también. ¿Qué significa exactamente un Estado social y democrático de derecho? ¿Sí? Sí, bueno, son tantas las preguntas en términos de saber, por ejemplo, bueno, en la parte religiosa, que era un poco lo que se hablaba ayer en las redes sociales, ahí usted participa activamente, el tema de la AFP, la ISAPRE, pero centrándonos en la figura de José Antonio Kast, ¿de qué manera crees que queda su figura en el escenario político de nuestro país? Bueno, definitivamente él ha ido fortaleciendo su imagen, su figura, ¿no? Su envergadura política. Lo que ocurrió ayer es un hito más en una carrera que se inició, podríamos decir, cuando fue concejal en Buin. Yo prefiero fijarlo cuando decidió ir como candidato independiente a la presidencia de la República en el 2017. Desde ese momento a la fecha, José Antonio ha realizado un trabajo muy coherente, de convicciones, muy humilde, ha tenido que sufrir, ¿no es cierto?, que sea ser señalado con el dedo muchísimas veces, y eso, sin embargo, ha generado un movimiento y un partido muy potente. Obviamente, José Antonio se proyecta, desde mi punto de vista, como el candidato natural de republicanos a la próxima contienda presidencial. Ahora, yo me atrevo a decir, porque lo conozco, que él solo va a ser el candidato si el partido cree en su momento que es el mejor candidato. Él no está haciendo una carrera presidencial, él está pensando en lo mejor para Chile. Señor Silva, fue cosa de verlo en este proceso. Bueno, ¿Sí? Él reapareció ayer con un discurso, con un diagnóstico bastante sombrío del estado del país. No lo vi ni eufórico, ni celebrando. Tuvo un tono, digamos, como de preocupación, lo que yo alcancé a entender. Y me parece que por ahí puede ir también un poco la mirada del partido. Otra cosa que a la gente le preocupa y no lo puedo dejar de preguntar. Ustedes han hecho, digamos, desde el Congreso y en sus diferentes intervenciones, hincapié en que el tema de la seguridad y el orden público es fundamental y que estamos pasando por una crisis que es innegable respecto de la presencia de crimen organizado, en fin, que ha corroído de alguna u otra manera los barrios y las regiones del país. A través de la Constitución, porque usted habló de las esperanzas, de no confundir a las personas, ¿se puede corregir el tema de la seguridad? ¿Es un tema que pasa por la Constitución o no? Definitivamente lo que las personas están reclamando hoy día es una solución que no pasa por la Constitución. Desde la Constitución se puede reforzar el esquema en que todo el sistema que provee seguridad a la ciudadanía se mueve. Justicia, fuerzas de seguridad y orden público, Ministerio Público, suma y sigue. Pero me atrevo, quiero tomarme de tu pregunta para desarrollar brevísimamente uno de los factores que creo que explica también la alta votación de republicanos anoche, y que es precisamente esta crisis de seguridad sumada a la crisis migratoria que está afectando en el día a día a tantos de nuestros compatriotas. Esas son crisis que no tienen que ver directamente con la Constitución, aunque obviamente desde la Constitución algo se puede hacer. Y el Partido Republicano, claramente desde mi punto de vista, representó para muchos electores el lugar a donde acudir para recibir una respuesta ante estas crisis. Desde la Constitución no vamos a poderle ofrecer una respuesta, y yo personalmente me atrevo a decir lo mismo. Entonces, en esa misma línea, cuando usted habla de seguridad, migración, el voto de ayer republicano, en un análisis un poquito más macro, ¿es un voto por los republicanos para que cambien la Constitución o es un voto en contra del gobierno y cómo está llevando adelante su gestión? Porque son dos miradas distintas. Yo creo que de todo. Sí, es que yo creo que tienen muchos. La elección de anoche se explica por muchos factores. El primero es por el trabajo que ha venido haciendo republicano, José Antonio Kast, al que ya aludimos. El segundo, también aludimos, es el escepticismo que se ha instalado en la ciudadanía respecto de lo que la Constitución le puede dar. Y por eso votó por el partido que ha sido más escéptico respecto de este proceso. El tercero es la convergencia de estas dos crisis con el momento constitucional. Y el cuarto, ciertamente, es un voto en contra al gobierno de Gabriel Boric. No sé si alcanzamos bueno, muy cortito. Luis, Sabemos que está
ya Súper apurado. ya se tiene que ir porque tenemos varias actividades, Sí, bueno, sobre todo a las 9:30 que va a Bueno, estar lo José puedes Antonio dejar Kast también en formulado. conjunto con los otros ganadores, también representantes del Partido Republicano. Nos vamos despidiendo. 3 cositas que me Se hizo pueda decir antes de cortito. irse, Luis, que sí o sí no se tiene que mover de la actual Constitución. Definitivamente no tiene que moverse la definición de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad. Segundo, que el Estado está al servicio de la persona humana. Y tercero, el catálogo de derechos fundamentales que está en el artículo 19 de la Constitución. Bueno, vamos a esperar al 7 de junio, que va a ser el momento en que Luis Silva, junto a los otros 51 consejeros constitucionales, ingresen a trabajar en este anteproyecto que ya están elaborando aquellos expertos. Por supuesto, nosotros les vamos a estar contando todos los detalles de este proceso constitucional. Gracias.